Agradecemos a nuestros compañeros del canal RCN, a Kelly Cabana, por todas las noticias de Colombia y el mundo. Empezamos aquí y ahora con la justicia, hoy 6 de noviembre, una fecha determinante por lo que sucedió hace 40 años en el Palacio de Justicia. Tenemos invitados de lujo que nos van a ayudar a entender la realidad 40 años después. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando en Colombia? Y yo quisiera empezar este programa con uno de los libros que más prácticamente me ha ayudado a entender esto. Lo he seguido como periodista judicial y acá nos va a acompañar una de las personas que participó en el informe de la Comisión de la Verdad. Hay una comilla: si queremos vivir y entregar la vida a nuestros hijos, si creemos que vamos a allanar el camino hacia el futuro, entonces debemos, primero que todo, no olvidar. Esa es la dedicatoria del libro de la Comisión de la Verdad, que investiga los hechos del Palacio de Justicia. Y también aprovecho para leer el primer párrafo de ese libro. Hace 25 años, bueno, fue realizado, pues en esa época, un hombre exigió que cesara el fuego. El llamado fue desoído. Esa vida fue acallada en medio de una pira fatal a la vista de todos los colombianos, atónitos y silenciosos. Así resume el libro de la Comisión de la Verdad, y por eso hasta ahora saludo cordialmente al doctor Nilson Pinilla, uno de los 3 magistrados que estuvo en esta investigación por los hechos del Palacio de Justicia. Doctor Nilson Pinilla, gracias por estar en la FM. Muy complacido de participar en un programa tan serio. Muchísimas gracias, doctor Pinilla. También saludo desde los Estados Unidos al profesor Mauricio Gaona. Para mí es un placer tenerlo, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz. Gracias por estar en la FM. Felipe, muchas gracias por la invitación. Un saludo, doctor Nilson. Muchas gracias. Y acá en cabina nos acompaña Alejandra Rodríguez. Ella es la hija de Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Sigue buscando verdad. Alejandra, gracias por estar en la FM. Felipe, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Gracias, Alejandra. Empecemos con una primera radiografía, una primera impresión. Profesor Pinilla, 40 años después de este hecho, usted participó también en este informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son esas reflexiones hoy, 6 de noviembre? Las reflexiones son desafortunadamente iguales. La situación del país sigue sumida en la falta de gobierno, en la desazón, en la pérdida de la confianza general, pérdida de la solidaridad, y estamos en riesgo de que vuelvan a pasar cosas graves en el país. Tal vez no tan graves como lo fue el holocausto del Palacio de Justicia, que creo que gracias a los medios de comunicación es suficientemente conocida, y ya sabiendo la historia se puede lograr no repetirla. Pero tenemos que estar muy alertas por todas las contingencias que está viviendo nuestra nación. Profesor Gaona, su primera reflexión, 40 años que se cumplen el día de hoy del holocausto del Palacio de Justicia. Pues mi primera reflexión es que no se aprendió la historia, y no se aprendió la historia porque se las quitaron, se las editaron, se las están borrando, la están tratando de reescribir, y los responsables de la historia jamás aceptaron su responsabilidad. Tuvimos gratamente este informe de la Comisión de la Verdad. A mi juicio, después de analizar todas las investigaciones que se han hecho sobre el Palacio de Justicia, la más completa, la única que realmente siguió las 4 líneas de investigación, la del narcotráfico y la guerrilla, la responsabilidad de la guerrilla, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad del gobierno. Entonces, esa investigación ya no se puede repetir, porque las personas que se presentaron allí, y los números son cuantiosos, muchas de ellas ya no están vivas. Ese es un material probatorio para la historia, y ese es un archivo que hay que rescatar y hay que hacer que los jóvenes entiendan, y no sea reemplazado por trinos o por apariciones de pronto de un lado o del otro, exculpándose, tratando de justificar lo injustificable, o que la gente olvide lo inolvidable. Gracias, profesor Gaona. Recogiendo un poco, ¿se está repitiendo la historia, Alejandra? Usted, como una de las líderes, de las personas que más ha visibilizado a los desaparecidos del Palacio, ¿se está repitiendo esa historia? Sí, creo que en Colombia hay una gran falencia y una falta de conocimiento sobre la historia de nuestro país, ¿cierto? Y esto hace a que repitamos escenarios que ya habíamos vivido en momentos previos.
es importante que se haga memoria sobre estos hechos, es importante que en los colegios, que nosotros también nos encarguemos de ampliar esta memoria, y por eso hoy que se cumplen 40 años, aunque se siga hablando del Palacio de Justicia, es más que importante y necesario para que todos conozcamos la historia de qué fue lo que sucedió en Colombia, para así evitar repeticiones de estas acciones. Profesor Pinilla, hablemos de cómo fue la toma del Palacio, cómo la documentan ustedes de manera pues muy breve. Claramente esto es un trabajo muy extenso, pero ¿cómo empieza esa toma del Palacio de Justicia? Todo en la Comisión de la Verdad, que el M-19 entró al Palacio de Justicia asesinando a los porteros de una compañía privada que era la única seguridad que se mantenía, porque seguridad adicionada con fuerza especial de la policía, gente más preparada, mejor armada, fue inexplicablemente retirada el 5 de noviembre. Y la realidad no entró al Palacio de Justicia y que hacerle un juicio al presidente de la República por los supuestos incumplimientos de lo que se habría pactado dentro de las conversaciones de paz. Yo creo que esa facción del M-19 entró al Palacio directamente a asesinar a los magistrados de la Sala Penal y de la Sala Constitucional de la Corte, porque para eso los había patrocinado Pablo Escobar. Es impactante ver cómo asesinan a los celadores que había, compañía privada, que tienen unos revólveres con los cuales no podrían hacer nada en defensa, y al administrador del edificio, y pasan por la puerta de la oficina de la esposa del ministro de gobierno, y pasan por la puerta de la oficina del hermano del presidente de la República, el doctor Jaime Betancourt Cuartas, que era consejero de Estado. Si fueran a hacerle un juicio al presidente Betancourt, era obvio que tomaran en consideración que al hacer rehenes a la esposa del ministro de gobierno, Clara Forero de Castro, procuradora ante el Consejo de Estado, creo que era su cargo, y al hermano del presidente de la República, el consejero de Estado, Jaime Betancourt Jaramillo, que allí estaban y por cuya puerta de las oficinas pasaron los criminales del M-19, sin importarles, porque iban dirigidos, era hacia la oficina de los magistrados de la Corte Constitucional que estaban reunidos, y los magistrados de la Corte, no, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuando eso no había Corte Constitucional, y a los magistrados de la Sala Penal, y a todos los 4 magistrados de la Sala Constitucional, y los 4 magistrados que estaban presentes de la Sala Penal, a todos los asesinaron. Realmente piensa cualquiera que la misión de ellos no fue ir a hacer un juicio al presidente de la República, sino ir a asesinar a los magistrados de esas 2 salas, porque para eso los había pagado el gran delincuente Pablo Escobar. Es claro que Iván Marino Espina, creo que ese el nombre del líder del M-19, se reunió con Pablo Escobar para pedirle apoyo con armas y con dinero, contando que se iban a tomar Palacio, y Pablo Escobar les dijo: ya que se van a tomar el Palacio, enséñele a esos magistraditos, con una expresión grotesca contra ellos, de la Sala Penal y de la Sala Constitucional, que conmigo no se pueden meter. Y ellos fueron pagados por Pablo Escobar a asesinar a los magistrados de esas 2 salas de la Corte Suprema. Impresionante, doctor Nilsson, de esa realidad y ese punto a punto. Si hablamos del narcotráfico, yo creo que no hay una mejor persona que lo haya padecido en carne propia que el profesor Mauricio Gaona. Usted tenía 10 años cuando comenzó a ver esas amenazas contra su padre porque tenía la ponencia del tratado de extradición. Cuéntele a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven cómo fueron esos momentos, esa incertidumbre antes de la posición de su padre, que fue totalmente radical y fue defendiendo claramente la institucionalidad de Colombia.
Como les comentaba, uno de los momentos más fuertes para mí, digamos, una de las muletas del recuerdo más vivas, fue cuando asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Porque ese día yo vi a mi padre verdaderamente devastado. Él era un gran amigo de Manuel Gaona Cruz. Ambos habían estudiado en Francia. De manera que eso, digamos que ahí empezó, usted puede decir que ahí empezó una Colombia muy diferente en el tema de seguridad. Y eso solo está a un año de distancia del Palacio de Justicia, un poquito más, un par de meses. Ah, pero ahí comenzó una situación para mi padre difícil porque el gobierno de entonces dijo, después del asesinato de Rodrigo, vamos a aceptar el tema de la extradición, y entonces comenzamos con ese estudio de exequibilidad, etcétera. Y ya venían unas sentencias desde la aprobación del tratado, que fue en el 79, pero con la ley aprobatoria que fue en el 80, la ley 27. Entonces esas sentencias iban dirigidas a demandar esa ley y decir que era inaplicable, inexequible es el término, inejecutable. Manuel Gaona Cruz desarrolló una ponencia que se llamaba, una tesis mejor, que se llamaba la tesis intermedia, una tesis de Derecho Constitucional Comparado, Derecho Internacional Público, basada en los artículos 5 y 11 del Tratado de Viena de 1969, la ley de tratados internacionales, que básicamente le dice a usted que una vez usted efectúa el canje de notas diplomáticas entre la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado, ese tratado adquiere una vigencia jurídica. Y la complementó con otra, ya con el derecho constitucional colombiano, por eso se llamaba intermedia, porque era intermedia entre el internacional y el colombiano, que decía que una vez la ley aprobatoria bajo la Constitución de 1886, una vez el presidente firmaba esa ley, el tratado se desnacionalizaba. Entonces el tratado se salía del rigor de la Corte Constitucional o de la Sala Constitucional de entonces, y si bien existía una oportunidad para hacer un control perentorio, esa oportunidad fenecía en el momento en que lo firmaba el presidente, porque la ley era aprobada, lo había aprobado. Y en palabras de Manuel Gaona Cruz, en esa sentencia marco de 19 de marzo de 1985, la número 19, en palabras de él es esta: el tratado de ley es plenamente constitucional. Pues esa era ya para los carteles de la droga una declaración de guerra. Es decir, Tanto en ese así, momento, profesor, se abría la puerta ya a la extradición y era la mejor herramienta del gobierno para combatir a Pablo Escobar y a todo el cartel de Medellín. y si me permite decirlo, la única. No había más. Porque no, los que tienen memoria se acuerdan qué pasó cuando lo trataron de detener en la costa, o qué pasaba cuando trataban de detener un capo. Eso lo soltaban en unas horas con un habeas corpus en cualquier parte de Colombia. Ningún juez iba a atrever a arrestarlos, ningún juez podía oponerse a eso. Entonces, era realmente la única para tratar de lidiar con un problema que era sobrecogedor para Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Los otros magistrados de la Sala Constitucional se unieron a esa tesis, en particular el doctor Carlos Medellín, con una sentencia del 3 de junio del 85. Ahí hubo un salvamento de voto de Manuel Gaona Cruz, otra vez reiterando la posición de la Corte. Esta fue la última. Y 2 días después, el abogado de Pablo Escobar colocó una demanda contra la ley aprobatoria de extradición en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue el 5 de junio de 1985. Y ese negocio por reparto le llega a Manuel Gaona Cruz, que era miembro de la Sala Constitucional y había sido su presidente, y había expuesto la posición de la Corte incluso en congresos, en foros. En la página web manuelgaonacruz.org aparecen incluso los clasificados y las fechas cuando él lo estaba presentando en diferentes universidades y organizaciones, cuál era la posición de la Corte en la extradición. Entonces era muy conocida, digamos. Pablo Escobar, obviamente el abogado, solicita esa demanda, y el día que se tomaron el Palacio de Justicia, la única sala en sesión, y eso lo estableció el informe de la Comisión de la Verdad, era la Sala Constitucional. Por eso no estaban todos los miembros de la Sala Penal, solo había 4, los otros no estaban. Pero digamos, todos los de la Constitucional sí estaban en sesión. Y Manuel Gaona Cruz estaba al uso de la palabra, como lo estableció el secretario de la Sala Constitucional, en el momento en que empezaron los disparos, tanto que los disparos rozaron las sillas de esa sala y les tocó botarse al suelo a los magistrados. Algunos salieron y después pues, hubo otra situación. De manera que el criminal más poderoso del mundo y el negocio, la empresa criminal más rentable del planeta, el 6 de noviembre de 1985, se estaban jugando la suerte a esa hora. Entonces créame que no había ningún interés mayor. Es que los colombianos de ahora tal vez cuentan otra historia, pero es que en Colombia no se movía nada sin que Pablo Escobar estuviera ahí. El mismo que dinamitó el país entero, que voló un avión de Avianca en 1000 pedazos, con más de 100 civiles inocentes, que le puso una bomba al DAS, que asesinó 2 ministros de justicia,
un procurador general de la Nación, un candidato presidencial, acuérdense ustedes, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue el último que trató de decir revivamos la extradición o lo que quedó o lo que se quemó en las llamas del Palacio de Justicia. Entonces, naturalmente, pues si repasamos la historia completa antes y después del Palacio de Justicia y durante la toma, pues quedan muy pocas dudas que Pablo Escobar era el que estaba ahí y naturalmente la relación entre narcotráfico y guerrilla no solamente la estableció la Comisión de la Verdad, repito, nosotros tenemos una investigación también y aparece claramente la declaración del vicepresidente de los Estados Unidos de entonces, George Bush, y también del embajador de los Estados Unidos en Colombia en ese momento, con una declaración absolutamente clara. Pablo Escobar estaba detrás de la toma y a los magistrados de la Sala Constitucional los ejecutaron el M-19. Como que no hay muchas dudas. Y obviamente la triangulación de los demás. Y además la triangulación que hay entre Castaño en la reunión antes de la toma, cómo la organizaron, cómo se negoció la plata, de la mano derecha de Pablo Escobar, de alias Popeye, pero también de los guerrilleros. Martín Lázaro reconoció la recepción de esos dineros y dijo cómo claro. Es que costaba mucho mantener la guerrilla, son las palabras que él utilizó en un testimonio ante la Comisión de la Verdad. Y miembros de esa organización establecieron también que había una relación de conveniencia. Entonces las líneas de triangulación están por todas partes, adhiriendo a la investigación periodística de Fabio Castillo en ese libro Jinetes de la Cocaína, que incluso estableció, eso está ahí en el libro, el M-19 recibió plata por la toma del Palacio de Justicia, publicado en 1987. Entonces las líneas están por todas partes. Lo que ahora estamos tratando de hacer es tratar de ocultar esa realidad y usar una dialéctica y una narrativa del olvido, pero eso es parte de la historia. Perfecto, profesor Gaona. Y precisamente en el siguiente segmento vamos a hablar de eso, de ese sentido humano y de cómo su papá llevaba la ponencia de extradición debajo del brazo ese preciso 6 de noviembre de 1985. Ya regresamos, aquí ahora en la FM. Continuamos aquí ahora en la FM. Tenemos invitados de lujo analizando pues todo lo del holocausto del Palacio de Justicia, el exmagistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, el profesor y abogado constitucionalista Mauricio Gaona y Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio. Precisamente hablemos de quién era Carlos Augusto Rodríguez. ¿Qué relación podría tener él de pronto con esa tan sonada toma del Palacio de Justicia y con el M-19? Bueno, mi papá estaba estudiando Derecho, estaba en su primer año de Derecho en la Universidad Libre. Él, junto con mi mamá, eran los administradores del restaurante del Palacio de Justicia y llevaban trabajando allí en este espacio aproximadamente alrededor del mes de mayo, unos 5 meses. Cuando lo desaparecen, justamente los primeros 15 días después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, se empieza a escuchar pues que las personas que trabajaban dentro del restaurante del Palacio de Justicia eran simpatizantes de la guerrilla del M-19. Digamos que después de todas las investigaciones de 40 años de investigaciones judiciales y extrajudiciales también, lo que se ha logrado determinar es que no había simpatizantes dentro del grupo guerrillero M-19 dentro de las personas de la cafetería del Palacio de Justicia y que lo que el ejército estaba buscando era unos ratoncillos, eran unas personas para poder inculpar, para poder asesinar a otras personas que hoy aparecen como asesinadas, que salieron con vida del Palacio de Justicia y que hoy aparecen asesinadas. Aquí es importante recordar también que, por supuesto, la guerrilla del M-19 tiene una responsabilidad primaria en todos los crímenes, en la toma del Palacio de Justicia, pero también el ejército se retomó el Palacio de Justicia. Retomar el Palacio de Justicia es que también entraron a sangre y fuego al Palacio de Justicia con el propósito también de asesinar. Esta corte que estaba en estos momentos estaba llevando procesos por violaciones de derechos humanos que se estaban contra los militares y justamente ese día se había notificado de una sentencia por tortura a una psicóloga, Zamudio Molina, que era el general en esos momentos de la Fuerza Pública. Entonces... Rafael Zamudio Molina, correcto. Entonces aquí es importante también tener presente esto, que no solamente había una intención muy clara de la guerrilla del M-19 por hacer daño a los magistrados, sino que también había una intención muy clara del ejército de hacer daño también a los magistrados y de alguna forma
de vengarse de la guerrilla del M-19 por las acciones que había desarrollado en meses anteriores, como el robo de armas del Cantón Norte, el robo de la Espada de Bolívar y un intento de secuestro y asesinato de Rafael Zamudio Molina, precisamente. Doctor Nilsson, ¿usted cómo analiza esta faceta del indulto, esta decisión que se le da al M-19 y la responsabilidad también de los militares en la retoma del Palacio de Justicia? En la República de Colombia, que como no se puede investigar, que porque no se puede sancionar a los que cometen delitos, entonces se procede a indultarlos y se les regala impunidad. Eso ha sido una tradición de verdad muy deplorable, de que el derecho penal, la sanción que amerita la Comisión de Conductas Punibles se quede en el aire, porque los delincuentes resultan más poderosos que el Estado, entonces se les perdona lo que ha realizado. Eso es un tema que Colombia tiene que terminar. Quienes cometen delitos, sea por lo que fuere, sean matriculados en las Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia o en el Ejército de Liberación Nacional o en lo que era y sigue siendo el M-19, tienen que ser sancionados realmente de acuerdo con las decisiones judiciales y no seguirse premiando para que sigan cometiendo todos los delitos que se les antoje y después el Estado los premia, renunciando el Estado a su obligación de adelantar las acciones penales y de sancionar, de que respondan los que han cometido conductas punibles por esos hechos ante los tribunales y luego resalzan, después de que se haya establecido la verdad, la justicia, la reparación y con garantía de no repetición, resalzan a la comunidad por los delitos, los daños que se hayan perpetrado a raíz de los delitos que cometen. Profesor Gaona, ¿qué análisis hace usted de esa palabra impunidad que comienza en este momento a rondar a muchas de las víctimas en el caso del Palacio de Justicia? ¿Cómo se analiza, por ejemplo, 40 años después la bandera del M-19 ondeándose incluso por parte del jefe de Estado actual? ¿Eso es revictimizar? Pues mire, sobre el primer punto de impunidad, hay que decir que la impunidad obviamente no es solo con los magistrados de la Sala Constitucional, que hubo civiles asesinados por todas partes, de todos los actores. Yo por eso he dicho que esto no fue una toma ni una retoma, como se ha dicho históricamente. No, esto fue un ataque al Palacio de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, pero también hubo un contraataque por parte del ejército, de ese mando operativo. Y los dos cometieron sus propios delitos, sus propias violaciones al derecho internacional humanitario, a los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia, y en varios casos crímenes contra la humanidad, que se definen de varias categorías, crímenes de guerra, etcétera, pero en este caso crímenes de lesa humanidad. Mire, desde el momento en que la guerrilla entra a tomar rehenes, eso ya es una violación del derecho internacional público. Ahí no hay dudas. Está prohibida la toma de rehenes. No dice si es por cosas políticas o para enjuiciar a un presidente. La norma no dice, si va a enjuiciar al presidente lo puede hacer. Esta norma no dice eso. En el momento en que entra asesinando y ha preseleccionado el grupo de magistrados, y ese grupo de magistrados son ejecutados, y esa ejecución ocurre dentro del nexo causal de esa toma, de ese ataque, así sea solo un magistrado que hayan asesinado, eso es un delito de lesa humanidad bajo la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional de Justicia y del Tribunal de Justicia de Yugoslavia. Y también hay sentencias, por lo menos 7, del sistema interamericano. Eso en cuanto a la guerrilla. Ahora, en cuanto al ejército, en el momento en que el mando operativo sale, el coronel de entonces, Alfonso Plazas Vega, y dice en la noche que él no sabe nada de rehenes, que no sabe quién está ahí o quién haya salido, que él dispara, y si le disparan, él dispara, como en el oeste. Yo entré con mis tanques disparando y a mí me dispararon. Todas esas frases violan diferentes principios del derecho internacional. El de distinción entre civiles y combatientes. El de proporcionalidad. Utilizar un tanque de guerra para disparar un roque contra la pared de una institución civil que es la Corte Suprema de Justicia y terminar asesinando gente con esas bombas y esos tanques, pues ese es un crimen contra la humanidad en vivo y en directo. Y ahí la censura. Entonces, además, cuando ellos dicen que defendieron la democracia, maestro, como dicen ellos,
pues al menos que sea una democracia que no incluya los derechos humanos y las libertades más básicas de las personas, tanto los que quedaban en el baño como los que iban saliendo hacia la casa del florero, y obviamente los que desaparecieron. Entonces, yo diría que hay dos ejes de ataques: el ataque de la guerrilla y el contraataque al ejército, y en la mitad estaban los civiles inocentes. Y cuando usted no le pone cuidado a los civiles inocentes de los dos lados, pues está violando el derecho internacional. Y en cuanto a la bandera, pues básicamente una persona es la extensión de sus actos en el tiempo. Y el tiempo de este presidente ya pasó, y su lugar en la historia no se puede cambiar con trinos, ni con todos los esfuerzos que él haga. Él ya tiene un lugar en la historia. También obviamente el mando operativo lo tiene. Muchos de ellos están presos. Y ese gobierno de Belisario Betancur, esas frases irresponsables y ese vacío constitucional institucional del poder, también tienen un lugar en la historia. Y es el mismo, es la infamia. Ese es el lugar que les corresponde y les pertenece. Y nosotros como víctimas exigimos naturalmente que haya verdad. Una verdad que nos quieren quitar y una verdad que nos quieren editar. Esa bandera no es solamente que sea un insulto, pero la tienen que interpretar por lo que es. La bandera y todo lo que dice es básicamente propaganda. No es nada más, eso no es historia, es propaganda. Es hacerle pensar a la gente que ellos no hicieron lo que hicieron. Pero eso es como tapar el sol con las manos, porque los hechos como el tiempo son implacables y están ahí. Solo es buscarlos y mirarlos. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad, la investigación de su escrito, hay mucho material para mirar. Nosotros no presentamos interpretaciones, son solo hechos. Las voces del pasado están por todas partes, diciendo las violaciones de cada uno de los dos, las cosas que hicieron. Lo único que tenemos que hacer es escucharlas, a ellos, no a los victimarios, o a los camaradas de los victimarios, o a los representantes muchos años después. Hay que escuchar a las personas que estuvieron adentro y lo que les pasó. Eh, y naturalmente, pues no los que los tratan de defender. No podemos seguir revictimizando, como lo dice muy bien Felipe, a las víctimas. Profesor Gaona, ya en el ámbito personal, ¿sirvió 40 años después del sacrificio de su padre? Usted nos contaba en distintas emisiones de Noticias RCN que se llevó la ponencia de extradición debajo del brazo y que lo estaba preparando usted y a la familia para ese sacrificio que iba a hacer por Colombia. ¿Ese sacrificio valió la pena 40 años después? Pues yo quisiera decirle que sí, pero están asesinando otra vez candidatos presidenciales. Colombia no está muy lejos de llegar a un narcoestado. Eh, la justicia se está negociando. La constitución, la constitución ahora es un elemento inconveniente para el gobierno que se trata de cambiar simplemente para ajustar ambiciones políticas con excusas. No, el Estado de Derecho de Colombia está muy mal, está en una de sus peores crisis, está en uno de sus peores momentos. Y si ese sacrificio se mide por el beneficio para el país en el tiempo, pues no se dio. Al final ganó Pablo Escobar, naturalmente logró que la extradición se cayera, incluso le reformaron la constitución para que así fuera. Al final ganaron el M-19, le perdonaron crímenes contra la humanidad y se los presentaron a la gente como delitos políticos y ahora les están ayudando incluso a reconstruirlos como víctimas. eh, la verdad perdió, porque en Colombia cuando hablamos de paz, no hablamos de verdad. Y eso es porque cuando las dos están en conflicto y la paz y la verdad siempre pierde. En Colombia es prácticamente una característica de la historia y por eso es que la historia no se aprende, porque les quitaron el elemento fundamental de la historia, que son los hechos que muestran la verdad. Entonces esa manipulación ha hecho que ese círculo se repita y que esos mismos actores con otras caras y otras intenciones, pero con las mismas filosofías, vuelvan a donde estaban, al narcotráfico o simplemente a la impunidad. Y yo diría que con esa medida del tiempo, 40 años después, pues probablemente no valió para estas generaciones. Aún queda la oportunidad que la generación futura aprenda la historia, pero para eso tendrían que escuchar ese sacrificio, ver ese sacrificio en su verdadera dimensión y escuchar las voces del pasado, no quienes están tratando de contarle lo que nunca ocurrió y mucho menos de justificar lo que es injustificable. Alejandra, ¿esa verdad se perdió? ¿Está siendo manipulada? Usted es de esas nuevas generaciones, yo a usted pues la conozco hace bastante años, desde que prácticamente también empecé a hacer periodismo y a interesarme por este caso del Palacio de Justicia. ¿Ha valido la pena? ¿Esa verdad está manipulada? Bueno, más allá de que la verdad esté siendo o no esté siendo manipulada, lo que pienso es que no ha habido una investigación certera por parte del Estado colombiano
que dé cuenta de lo que sucedió en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, que diga de manera abierta que efectivamente la toma del Palacio de Justicia estaba anunciada, que el ejército no hizo nada para prevenir esta toma, sino todo lo contrario, abrió las puertas para que esto sucediera, ¿cierto? Como dice Mauricio, pues se han realizado diferentes investigaciones que se pueden haber realizado de manera privada o que corresponden directamente, como en el caso de la Comisión de la Verdad, a un impulso que realiza la rama judicial, pero que es financiado por una entidad privada. Entonces, tenemos muchas investigaciones, tenemos muchos testimonios que narran lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985, que nos permiten saber qué ha pasado también a través de estos 40 años, pero el Estado colombiano no ha hecho una investigación desde su propio interés y valdría la pena que eso se haga. Nosotros, por supuesto, conocemos la verdad, las víctimas conocemos la verdad de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, sobre la toma anunciada, responsabilidades de la guerrilla, responsabilidades del ejército, pero es importante que esta verdad y esta historia no se quede solo con nosotros, sino que también se dé a conocer a la sociedad completa, porque la historia no debe morir en nosotros y también es una responsabilidad de estas generaciones futuras, de mi generación también, conocer la historia precisamente para evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y, como lo dijo Ángela María Buitrago el día de ayer, pequeños palacios de justicia en cada esquina del país. Profesor Pinilla, me acuerdo mucho en la Corte Constitucional cuando yo empezaba allá y le preguntaba y lo buscaba en el despacho, una de las preguntas que yo le hice después de leer el informe de la Comisión de la Verdad es ¿qué responsabilidad le haya al presidente Belisario Betancur? ¿Cómo se entiende que no le haya pues pasado al teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía? ¿Cuál es esa responsabilidad directa del jefe de Estado, independiente de la de las fuerzas militares y la del grupo guerrillero, que pues ya está claramente establecida? ¿Usted se acuerda de esa pregunta que le hice, doctor Pinilla? Por supuesto, por supuesto. Es muy claro que hay dos grandes responsables. El M-19 por entrar asesinando al Palacio de Justicia y el Ejército de la República de Colombia porque unidades suyas reaccionaron brutalmente disparando con cañones hacia lugares donde encontraban civiles y personas absolutamente ajenas al conflicto. Pero otro gran responsable es Belisario Betancur por inepto. No supo qué hacer, se quedó atónito frente a lo que estaba pasando muy cerca de su despacho, perdió la noción constitucional que en la Constitución de 1886 estaba y está en la actual, de que el presidente de la República es el jefe máximo de las fuerzas militares. Hizo nada para ejercer esa condición de jefe máximo y dejó que los asesinos que entraron al Palacio de Justicia con armas del Estado cometieran todos los vejámenes que perpetraron. Cuando entrevistamos con la Comisión de la Verdad, con el doctor José Aníbal Gómez Gallego y el doctor José Roberto Herrera, a Belisario Betancur, él nos repitió su dicho, él dio la orden, lo decía así, yo di la orden de restablecer la democracia, recuperando el palacio, respetando la vida de los rehenes y de los guerrilleros. Hacía esa pausa entre la expresión de los rehenes y de los guerrilleros. Yo le pregunté cuando salíamos de la entrevista, usted a 3 cuadras de distancia, con semejante estrépito de las detonaciones, no se dio cuenta que allí no estaban respetando la vida de nadie, y el presidente de la República guardó silencio simplemente porque no tenía nada que responder frente al vacío de poder que se perpetró el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y que se sigue perpetrando. ¿En dónde está la autoridad pública, los investigadores, el Estado
averiguando qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia, que tiene que llevar una conclusión obvia. Quien debe responder por las personas de esos desaparecidos son las comunidades. Los había estaban vivos fue el ejército que los recibió. El ejército tiene que responder qué pasó con ellos. Lo mismo que tiene que responder qué pasó con el magistrado auxiliar Horacio Urán, Carlos Horacio Urán, que salió vivo, apoyado en el hombro de un soldado con una pierna recogida, caminando a brinquito, mostrando que tenía la pierna herida y no la podía apoyar, pero vivo, y luego su cadáver es encontrado en el interior del Palacio de Justicia y se constata al realizar la necropsia que tiene el proyectil en la pierna que lo hacía mantenerla recogida y un proyectil adicional en el cerebro. ¿Quién lo mató? El ejército de la República de Colombia tiene que contestar a esa pregunta, porque la última vez que se vio a Carlos Horacio Urán vivo estaba siendo llevado por un soldado y entregado a la tropa del ejército que debía protegerlo. Y es el ejército, y tiene que ser que algún día se decidan a contar la verdad de qué ocurrió con los desaparecidos, qué ocurrió, quién le disparó ese tiro de gracia al magistrado auxiliar Urán. Profesor Gaona, hablemos de quién fue la persona que mató a Manuel Gaona Cruz. Se han tejido varias versiones, en esto pues encajo con usted en el tema de supuestamente la manipulación de la información. Yo hice el ejercicio, leí la página www.manuelgaonacruz.org, también le invito pues a los oyentes, a los televidentes para que vean un análisis riguroso, pero le pregunto a usted como hijo del ex magistrado, ¿quién asesinó a su papá? Pues primero permítame hacer una clarificación en relación con lo que dijo Joana, porque en esa parte sí discrepo parcialmente. Alejandra. Esa narrativa, sí, perdón, Alejandra, hay que terminar esa narrativa de que no hay investigaciones. No, a ver, faltan cosas por investigar, eso es una cosa, de los desaparecidos, pero lo que pasó al Palacio de Justicia, hay 7, y muy buenas. La primera fue la de la Procuraduría Delegada de la Policía Judicial, que concluye precisamente, la conclusión la publicaron en la primera página del Tiempo, y en abril de 1986, fue de las más rápidas. El único homicidio probado es el de Manuel Gaona Cruz en la persona de Andrés Almarales. Eso dice ahí, esa es una decisión de la Procuraduría, después de levantar una cantidad de testimonios. Ahora, la investigación del juzgado 77 de instrucción criminal, que es una autoridad del Estado, es completísima. Cientos y cientos de testigos fueron entrevistados por ese juzgado. Fue la base de la investigación del Tribunal de Instrucción Criminal Especial. Que ese tribunal le faltó a pronunciarse sobre los desaparecidos, sí, pero en el tema de los que estaban adentro del Palacio de Justicia de ese año, las investigaciones son muchísimas, porque hay hasta pruebas periciales. Ahora, el juzgado 77 de instrucción criminal ordenó tal vez la inspección judicial más completa que ha habido sobre ese baño y sobre los hechos internos del Palacio de Justicia. Entonces sí hay investigaciones, lo que pasa es que las tenemos que mirar. La investigación que nosotros hicimos sí es privada, pero yo no entrevisté a las víctimas, yo no practiqué las pruebas. Lo que hicimos fue colocar lo que está, sacar los expedientes de las gavetas y colocárselos a la gente. Mire todas las investigaciones que ha habido y mire lo que concluyeron. Luego viene la investigación, una de las más completas, del juez 30 de instrucción criminal, que va desde el 86 hasta el 89 y termina con resolución de acusación contra toda la cúpula militar del M-19 por delitos de homicidio, tentativa de homicidio, con pruebas, indicando qué le pasó a Manuel Gaona Cruz y qué pasó al interior. Y también solicita que se investigue al general Plazas Vega. Y también solicita que se investigue incluso al presidente de la República y pide a la Corte Suprema de Justicia y compulsa copias. Entonces sí hubo investigaciones. Y después viene la juez de orden público, la doctora Useche, con unas investigaciones más completas, porque fue la única que cogió la línea del narcotráfico y la estableció con el terrorismo y acusó a la cúpula militar del M-19 de terrorismo e incendio que según ella se debió a la quema de archivos de la extradición en la biblioteca del Palacio de Justicia. Eso es un juez de la República, eso no es otra persona. Ahora, esas investigaciones llegaron a acusaciones sin beneficio de excarcelación, eran muy claras y muy directas. Y la investigación de la fiscal
de la doctora Buitrago, aunque solo se haya versado sobre las acciones del ejército, por lo menos en el tema de desaparecidos, llegó a una lista de desaparecidos y gracias a ello se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se ha habido investigaciones seccionadas, pero las ha habido. En cuanto al interior del Palacio de Justicia, están ahí. La Comisión de la Verdad fue establecida por una institución, la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entonces, y fue realizada por 3 juristas que eran presidentes de esa corporación. Entonces, investigaciones sí ha habido. Lo que ha habido es no dejar que los hechos de esas investigaciones sigan, porque hubo un indulto que le colocaron a la investigación del juez 30 de 1989. A él le colocaron un indulto. Entonces la otra juez llega y dice, un momentico, esos delitos son políticos y no son indultables. Voy a investigar por violaciones de derechos humanos, por terrorismo e incendio. Y entonces, como ella estaba sacando esas resoluciones, ¿qué hacen ellos? Sacan un segundo indulto a los 15 días o 30 días en el Congreso, otra nueva ley de indulto. Entonces fíjense que las investigaciones se han existido por parte del Estado con conclusiones muy serias y muy graves. Por eso es que nosotros le decimos a la gente, nosotros sabemos qué pasó, nosotros no tenemos duda de lo que pasó. Y tampoco nos lo inventamos, ni fue que yo mande gente a investigar, no, no, no. Está absolutamente claro quién asesinó a Manuel Gaona Cruz, para llegar a su pregunta. Mire, a Manuel Gaona Cruz lo asesinó Andrés Almarales Manga entre la 1 de la tarde y 1:06 de la tarde del 7 de noviembre de 1985, cuando estaba cogido de la mano del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, José Gabriel Salón Beltrán. Los dos iban liderando el grupo de rehenes, mi padre primero, saliendo apenas por el marco del hall que daba hacia las escaleras. Ahí estaba saliendo. Y eso no lo digo yo, están las inspecciones judiciales, que en esa época eran en lápiz, nosotros las reconstruimos con inteligencia artificial, utilizando los planos originales del Palacio de Justicia, pero fue un trabajo enorme. Ahora, a él lo asesina Almarales con otro guerrillero. Los que vean la página web pueden ver quién estaba y en qué posición. Y ellos dos iban ahí, y detrás venía el doctor Montoya Gil, y detrás de él venía el conductor Jorge Reina, el conductor de la sala civil. Y en ángulo de tiro hacia atrás estaba el doctor Hernando Tapia Rocha. Y también otro que lo vio fue el doctor Nemesio Camacho Rodríguez, otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces los 4, el doctor Salón Beltrán, que lo tenía cogido de la mano, que vio los fogonazos, que escuchó cuando el diálogo entre Manuel Gaona Cruz y Almarales, Manuel Gaona Cruz le dice a Almarales, pero un momento, ustedes lo que quieren es sacarnos al fuego cruzado, eso no lo vamos a hacer. Nosotros no les vamos a servir de carne de cañón. Ustedes van a cometer un asesinato. Así no vamos a salir. Yo no me muevo de aquí. Imagínense que en este caso no hay solo 4 testigos, sino además las palabras de la víctima. Eso en cualquier otra jurisdicción del mundo tiene un valor procesal enorme. Certificado obviamente por el testigo que lo tenía cogido de la mano. Y Almarales les da la orden, acaben con estos HPs. Y él y otro guerrillero en la posición a 31 centímetros de distancia coincide con las pruebas que nosotros realizamos y cotejamos con la información que había en esa época, que no había la tecnología, ahora sí la hay. Entonces pudimos establecer que se hizo a 31 centímetros de distancia, esto es típico de una ejecución. Fueron 2 tiradores y las pruebas son de asimetría interna, externa y legal, le dicen dónde estaban parados. Entonces ellos asesinaron a Manuel Gaona Cruz, le cae encima al doctor Beltrán, tal y como se lo prometió Almarales, y quería sus cuerpos para botárselos al ejército para que dejaran de disparar, para que vieran lo que estaban haciendo, y los botaron. Primero tomaron a mi padre, que estaba encima del doctor Beltrán, y lo lanzaron a las escaleras a un juez de la Suprema Corte, y luego tomaron a otro magistrado auxiliar y lo lanzaron encima. Él estuvo casi 1 hora debajo del cadáver de mi papá, y después estuvo encima, suficiente para darse cuenta. Y esto además rectificado por los testimonios del doctor Murcia Ballén, y de otra persona que también salió y vio las heridas mortales de mi papá antes de salir ellos del Palacio de Justicia, a menos que usted pueda salir con esas heridas, caminar y que lo regresen. Entonces fíjese lo ridículo a lo que hemos llegado. Les repito, para la familia, para nosotros, naturalmente en algún momento había rumores y como todos los denunciamos y pedimos que se investigaran. Pero después de la Comisión de la Verdad, pues dejamos que terminaran las investigaciones e iniciamos la nuestra para verificar qué había en los expedientes, investigamos las investigaciones y no nos queda absolutamente ninguna duda a nosotros, como al gobierno de Francia o los Estados Unidos, donde la historia así se construye, que el Palacio de Justicia se ejecutaron magistrados y al Manuel Gaona Cruz lo ejecutó en 2019 estos 2 guerrilleros a él de esa forma. Impresionante testimonio, profesor Gaona, sobre esta realidad, sobre el asesinato vil y cruel de su papá, el magistrado Manuel Gaona Cruz, por parte del M-19. Estamos aquí ahora con la justicia. Ya regresamos.
Continuamos aquí ahora con la justicia. Sin duda, 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Ya las conclusiones finales de este episodio. Alejandra, ¿qué conclusión usted tiene? ¿Quién mató a Carlos Augusto Rodríguez? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con su papá? Bueno, primero, un poco para complementar lo que estaba mencionando Mauricio. Por supuesto que hay investigaciones cuando me refiero a que el Estado no se ha posicionado frente a lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Me refiero a que desde la Presidencia de la República, desde la rama ejecutiva y desde la rama legislativa, se ha intentado mantener otra historia, bien sea negando la responsabilidad que tiene el ejército en las desapariciones forzadas y en otros crímenes de lesa humanidad, o negando la responsabilidad del M-19. Y es importante que no solamente desde la rama judicial se conozca esta historia y se hable de esta historia, que no solo los abogados hablemos de esta historia, sino que esta historia la conozca el país completo. Por eso a eso me refiero cuando digo que sí tenemos verdades, sí tenemos conocimientos, pero hace falta que esta verdad sea puesta más allá de nuestros conocimientos. Es muy importante todos estos actos conmemorativos que se realizan, estas entrevistas, para que esta historia se conozca y se conozca a mayor profundidad cada vez. En relación con mi papá, no tenemos la certeza del fallecimiento de él, no tenemos la certeza de la muerte de él, no hay un cadáver que nosotros podamos haber enterrado. Sabemos que él sale con vida del Palacio de Justicia, es llevado a la Casa del Florero. Allí, después de esto, es transferido a instalaciones militares, específicamente en el Cantón Norte, en Las Caballerizas, y allí es sometido a diferentes torturas y tratos crueles e inhumanos. Tenemos un testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, que en 1989, con nombre propio, menciona a mi papá y menciona que Luis Alfonso Plazas Vega fue quien dio la orden de torturarlo a él y que él fallece dentro de las torturas. Sin embargo, las investigaciones judiciales no nos han permitido pues tener esta certeza y tampoco han aparecido los restos de él. Profesor Pinilla, ya para ir cerrando y concluyendo, me hablan mucho de Luis Alfonso Plazas Vega en este momento. Es una persona que está pues absuelta de su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad, por lo menos en el informe de la Comisión de la Verdad, se encontró respecto a él? Y que me regale unas pocas conclusiones sobre lo que queda de esa historia y cómo no volver a repetir. La acción criminal del entonces teniente coronel Alfonso Plazas Vega es ostensible. Él dice que a él le dispararon y entonces él disparó. Probablemente le habrán disparado con revólver, de pronto con metralleta, y él disparó con cañones empotrados en tanques de guerra que ingresaron a un Palacio de Justicia. Eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Cómo se llevan tanques de guerra a un área cerrada como el Palacio de Justicia y cómo se ordena que desde esos tanques se disparen sus cañones contra paredes de vidrio, de madera, causando la muerte de todas las personas que estaban allí detrás de esa pared tan vulnerable. El teniente coronel Plazas Vega está en la obligación de retomar un poco de conciencia y decirle al país qué fue lo que ocurrió, decirle al país por qué él, que estaba llamado a proteger la vida de las personas inocentes que estaban dentro del Palacio de Justicia, decidió más bien disparar contra ellas. No tuvo el propósito de rescatar rehenes, tuvo el propósito de aniquilar todo lo que fuese el M-19 por el gran rencor que existía en el ejército por las burlas que el M-19 había realizado en meses atrás. Fue una sed de venganza la que movió a que se disparara para aniquilar a esos enemigos del ejército y no el deseo de salvar la vida de los inocentes que estaban dentro del palacio. Profesor Gaona, usted tuvo una pérdida a los 10 años, prácticamente la más dura de su vida, que es la de su papá. Supongo que en esa época usted también se hizo preguntas. 40 años después, ¿esas preguntas han tenido alguna respuesta? Pues la más importante es
sobre la tragedia del Palacio de Justicia, ¿qué pasó con las personas que nunca encontraron? Eso sí es un vacío grande, de todas las ramas, judicial, legislativa y ejecutiva, y sí concuerdo con Alejandra. Del caso de mi padre, pues yo si pudiera le preguntaría, pues es que a mí siempre me impactó que un hombre de 43 años con una bebé tomara semejantes riesgos. A pesar de que nosotros le pedimos que no lo hiciera, él tenía la posibilidad, había hecho una carrera muy buena en Francia, de irse a ser profesor allá, de regresar a la Sorbona, y sus amigos todos le decían es el momento, pero fíjese que a pesar de tener la posibilidad, etcétera, su convicción era absoluta. Esto lo tengo que hacer, esto hay que hacerlo, esto es histórico, esto es importante. Eh, entonces, de todos modos, siempre me sorprendió eso, ¿no? Que era un hombre muy joven, con una bebé, etcétera, y que sabía lo que le iba a pasar, y sin embargo, no sé cómo pensaba él, porque los escoltas no eran suficientes. Esa parte sí me quedó siempre ahí como, pues esa pregunta, obviamente con mucha admiración a través de los años, porque pues vine a entender qué era lo que estaba tratando de hacer y contra quién se estaba enfrentando. Tal vez ya uno crece y dimensiona el poder que tenía este señor, y realmente es que el poder de Pablo Escobar después de la toma del Palacio de Justicia se incrementó, se triplicó y se fue incrementando de una forma impresionante, porque pues si ya no hay leyes que le hagan daño, si él controla no solamente las cortes, sino logró que la corte nueva, la nueva corte después del asesinato del magistrado Enrique Vaquero Borda en julio del 86, solo 6 meses después de la toma, en la calle, que era el último que podía reconstruir esas tesis intermedias y esas tesis de la extradición, porque había estado en Washington leyendo el tema del tratado cuando se firmó, y porque también había trabajado muy de cerca con el presidente de la Corte en la reforma del Código Penal del 80. Cuando todo eso pasó, la nueva Corte intimidada pues tumbó la extradición. Entonces, dése cuenta del poder que tenía este criminal, y después llegó a que le reformaran la Constitución y le quitaran y se la prohibieran. Ahí sí se entregó. De manera que las preguntas es que el Estado se subyugó, el Estado quedó sometido por los criminales. Y esa es una trágica, lamentable historia de Colombia, es que los criminales tengan esos tratos preferenciales y terminen teniendo el poder y controlando de pronto el destino de la nación. Yo una vez dije alguna frase que algunos repitieron. Hay un momento en la historia de cada país en el que el carácter de sus líderes se une al destino de su nación. Pero ese momento tiene que ver con el líder, es decir, que puede ser un destino trágico o un destino muy honroso, depende del líder. Entonces, nosotros estamos en una obra muy oscura de la democracia y en una obra muy oscura de la historia, donde nuestros líderes no muestran ningún respeto, ni por las víctimas, ni por la historia. Lo único que les importa es la propaganda, y lo único que les importa es manipularla una vez más para que los jóvenes no la aprendan y no puedan tener un futuro diferente. ¿Cómo frenar esa manipulación? Lo he escuchado reiteradas ocasiones, profesor Gaona, diciendo que la verdad está manipulada. ¿Cómo frenarla? ¿O cómo conocer la real verdad? Pues mire, usted está haciendo un buen trabajo al tener estas discusiones, al abrirle los micrófonos a las víctimas, las de ahora. Yo lo que hice en mi caso con mi trabajo era abrirle los espacios a las víctimas del pasado, a esos gritos que nunca lograron acallar los cañones, ni las armas, ni la manipulación, y naturalmente no los trinos. Allí están las voces, las cosas que ellos dijeron, los que estuvieron adentro. Están ahí porque la gente se les olvidó. Les contaron otra historia y ahora se las quiere mostrar diferente. Esos esfuerzos sirven y necesitamos que se escuche. Esta mañana yo conversaba en otro programa con el doctor Yesir Reyes y con Carlos Eduardo Medellín, y Carlos Eduardo decía algo muy cierto. Llevamos casi que 40 años repitiendo lo mismo para que nos escuchen. Es que la historia es el más sabio, pero también el más olvidado de todos los maestros que tiene una sociedad. Y nosotros no la escuchamos, no la queremos escuchar porque es incómoda. Esa frase de que pasemos la página, hombre, en Colombia se pasaron el libro completo, se llama impunidad. Entonces por eso no identificamos lo que nos está pasando y nos culpabilizamos y nos emocionamos con las decisiones políticas, cuando en realidad es que si sabemos, el que controla la narrativa de la historia, controla la narrativa del presente y naturalmente la posibilidad de un futuro diferente. De eso se trata, eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso el problema de la propaganda. Están tratando de controlar la narrativa de la historia
para explicarles un presente también que es injustificable, que no se merece Colombia. Un país que tiene todos los recursos, 2 océanos, es 4 veces el tamaño de Francia, una economía con todo el potencial, está sometido por el narcotráfico, no ahora, lleva décadas. Para eso los asesinaron a Rodrigo Lara, a Manuel Gabán Cruz, a Luis Carlos Galán, a Enrique Lau Murtra. Ellos dieron la vida por el país, por sacarlo de ese estado narcótico en el que lleva, y otra vez estamos en lo mismo y negociando con los narcotraficantes a ver qué beneficio les damos. Y de una vez cambiemos la constitución para que los que están en el poder se puedan quedar más tiempo. Eso no es un Estado de Derecho serio. Entonces, la única forma que tenemos es generando estos espacios y dando la lucha. Y termino con esto. Un naturalista americano, creo que era Edward Abbey, decía que un patriota es aquel que defiende la Constitución y la ley aún en contra de su gobierno. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, la Constitución, la ley y la historia, independientemente quién se oponga, independientemente que seamos uno o seamos pocos, o los tres que estamos acá, cada uno contando su historia, que no la escuche, porque vale la pena. Definitivamente la historia, y por eso acá los micrófonos abiertos en la FM para tener ese recuerdo, esa historia, para que no se borre en 40 años que pasa este trágico episodio del Palacio de Justicia. Yo le agradezco infinitamente al profesor Mauricio Gaona, al doctor Nilson Pinilla, a Alejandra por estar en este ejercicio de memoria que vamos a continuar desde la FM y desde las emisiones de Noticias RCN, porque en Colombia se merece claramente la verdad y la memoria. Este pasado no se puede olvidar para que se borre esa barbarie, esos hechos tan lamentables de los cuales fue víctima la justicia, y que, como lo decía el profesor Gaona, se respete la institucionalidad con buenos líderes. Yo los dejo ahora, los invito a escuchar a nuestra compañera Silvia Corzo, Siempre Contigo. Un placer estar acá con ustedes. Soy Felipe Quintero, aquí y ahora con la justicia.